Tufi, permíteme porque vamos a hacer un vuelco de página y vamos a hablar de temas económicos, porque en las últimas horas se supo sobre un tema que ha alarmado sobre todo a estos sistemas económicos en el país. Se trata de 3 navieras que son las encargadas del 40% del ingreso y de salida de mercadería de nuestro país. Sí, que ellas operan a través de los puertos de Perú y Chile. Estas 3 navieras no dejaron de operar en Bolivia, pero sí dejaron de recibir pagos desde nuestro país. Ahora se podrá pagar en Perú y en Chile. ¿Qué impacto puede tener para nuestras importaciones, nuestras exportaciones, para el empresariado privado y la economía del país? Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado. Él es Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas. Él nos acompaña desde Tarija. Qué gusto saludarlo. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Luisa, y atento a sus consultas. Bueno, son varias. ¿Cómo puede impactar esto que yo hacía mención, verdad? La situación con estas 3 navieras que, por supuesto, son importantes, son las encargadas del 40% de lo que entra y sale de Bolivia. De hecho, son malas noticias, principalmente para el comercio exterior, considerando que además se supo de una naviera más que ha sumado también a esta política, en la cual es importante aclarar, y como tú ya lo dijiste, no es que van a dejar de operar con los exportadores e importadores del país. Simplemente ya no van a recibir pagos en sus agencias o sucursales a través de la banca nacional en Bolivia, y solamente van a recibir pagos directamente a sus cuentas en cualquier sucursal o entidad en cualquier parte del mundo, pero sobre todo han recomendado en Chile y Perú, donde ahí son los puertos de embarque donde llegan y salen las mercaderías para el país, y también lo que se exporta de Bolivia hacia el mundo, recordando de que con esta 4ª naviera estamos ya cerca a un 50% de todas las empresas que pueden brindar ese servicio, pero también de lo que realmente está relacionado directamente a nuestro comercio. Es decir, no es que se esté afectando de una manera mínima, sino de una manera creo que importante, recordando que alrededor del 40% de lo que importamos viene por ultramar. Y es clave en este caso que esas navieras, bueno, no dejan de operar, pero porque ahora quieren sus pagos con dólares, pero fortuna, directamente a sus cuentas. Eso va a hacer que los costos financieros y otros gastos adicionales van a repercutir directamente en las exportaciones, que también van a tener un mayor costo, pero sobre todo en las importaciones. Y eso en 2 aspectos importantes van a repercutir en nuestra economía. Van a generar un mayor costo para la importación de materias primas, insumos, bienes intermedios y finales, y esto luego va a repercutir directamente en el precio final que va al consumidor. En otras palabras, se va a ejercer una mayor presión inflacionaria. Esto va a mermar nuestro poder adquisitivo, devalúa nuestra moneda por el tema inflacionario, y obviamente para aquellas empresas que tal vez no puedan pagar oportunamente o no tengan los recursos en dólares para hacer los pagos directamente, puede generar cierto desabastecimiento de los productos que llegan a Bolivia, tomando en cuenta de que tarda entre 2 a 3 meses llegar principalmente de Asia y Europa, que son mercados que proveen muchos productos al país, y eso creo que tiene que ser un tema delicado, porque ahí también se han incluido los medicamentos y otros fármacos que tienen que ver con la salud pública, y por eso ese tema tiene que resolverse en el menor tiempo posible con una sinergia y un trabajo mancomunado entre lo que es el empresariado privado y el gobierno nacional. Perfecto, señor Romero, por favor aguárdenos, nosotros vamos a seguir hablando acerca de este tema, pero queremos escuchar también algunas repercusiones por parte del país, porque se ha pronunciado la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. Ellos minimizan esta determinación, señalan que solo se trata de 3 agencias navieras, sin embargo hay 10 que operan en el país. Se está hablando de suspensión de operaciones, o en todo caso que no se mueva la carga boliviana a partir de las empresas MSC, WAN y Hapag-Lloyd. Es importante aclarar que lo que están disponiendo, obviamente para nosotros con mucha extrañeza, porque ha sido de manera unilateral, están disponiendo que se pague. No hay ninguna suspensión en cuanto a la operativa o operación transporte de carga boliviana, eso se mantiene de manera normal. Solamente están disponiendo que se pague
principalmente en Perú o en Chile, o en cualquier otra de sus agencias en el mundo, porque obviamente son transnacionales, que se pague por el servicio naviero, ¿no? Son solamente 3 empresas de las más de 10 que funcionan y operan en el país. Si bien es cierto que MSC One y Hapag-Lloyd han dispuesto esto como empresa privada, bueno, en todo caso internacional, también es cierto que estamos hablando de otras empresas navieras que siguen funcionando, que siguen operando, que siguen moviendo la carga boliviana, y en esa lógica se sigue pagando por el flete naviero en el país sin ninguna complicación ni problema. Señor Romero, usted por favor podría hacer su evaluación con respecto a estas declaraciones. ¿Realmente no va a afectar? Hay diferentes análisis que se están realizando. Se habla también un poco acerca de las comisiones que van a aumentar en un distinto porcentaje. Ya hay gente incluso que se anima a decir que estaría afectando al país en una inflación, sobre todo en el índice del precio al consumidor. ¿Qué piensa usted? Bueno, en realidad, como mencionaba al comienzo, existe una nueva naviera que justo ha sacado un comunicado el día de hoy indicando que va a continuar con una política ya diferente, en la cual, al igual que las anteriores 3, va a recibir simplemente pagos en dólares y en Chile y Perú. Es decir, ahora más esa naviera ya son 4, podrían sumarse más, y eso representaría cerca del 50% de lo que importamos. Es decir, no solamente es algo pequeño, creo que es algo importante porque está comprometiendo un porcentaje importante de lo que es nuestro comercio exterior. Puede ser que existan otras navieras que todavía trabajen en el territorio nacional, me refiero a los pagos, pero esas 4 son importantes, manejan un volumen de 50%, entonces va a afectar en el sentido de que no es que ellos estén cobrando más en el sentido de los fletes de transporte, ya sea de exportación o importación, sino que las comisiones están subiendo porque ahora van a hacer los depósitos en dólares americanos en cuentas bancarias específicas de estas empresas, y aquí el problema de fondo que nos está tocando es la escasez de dólares. Mientras los bancos trabajan con una comisión del 10%, pero el tipo de cambio paralelo o informal esté en un 30-35%, eso es lo que repercute a que se encarezcan las importaciones. Y precisamente con lo que estamos hablando respecto a la inflación, viene como anillo al dedo. Justo salió hoy el informe del INE respecto a la inflación en el país, y hemos tenido una inflación acumulada en este primer semestre de 2,49%, que ya de hecho supera a toda la inflación del año 2023, que fue del 2,12%. Y con este dato ya hemos llegado al 70% de la meta establecida por el gobierno nacional del 3,6%. Entonces, estamos viendo con estos índices que hay una inflación o elevación sostenida y acelerada de los precios en la economía, que está devaluando la moneda, que está afectando el poder adquisitivo de la población, y que el origen es principalmente una escasez de dólares, un tipo de cambio paralelo que está encareciendo las importaciones y consecuentemente está influyendo a que nuestra inflación sea mucho más alta. Y de hecho, si comparamos los datos de junio con los datos desde el año 2018, la inflación mensual, la inflación interanual y la inflación acumulada de junio 2024 es la más alta desde ese año. Luis Fernando, usted mencionaba que va a haber un impacto por la situación de las navieras en los costos financieros de los importadores. ¿Ha podido como economista calcular cuál es ese impacto, por decir, mencionar algún porcentaje? Mínimamente va a ser entre un 30 y 35%, y eso por el simple hecho de que los importadores, lastimosamente, por una especie de corralito bancario no declarado, pero sabemos de que existe mucha dificultad para que inclusive ellos, siendo clientes o ahorristas, teniendo recursos en divisa americana en esas entidades, no pueden sacar de manera total, sino de manera parcial. Y eso entonces obliga y empuja a que tengan que recurrir a un mercado negro paralelo donde por encima de los 10 bolivianos, y se ha incrementado consecuentemente por lo que ha sucedido en la anterior semana. Entonces,
Ellos podrán hacer las transferencias directamente en esas cuentas de Chile y Perú, pero los dólares lo tienen que conseguir aquí en el país a un precio muy elevado, y eso significa por lo menos un incremento de un 30-35%, lo cual podría ser mucho mayor, y obviamente eso va a encarecer la compra de materias primas, insumos, bienes intermedios y finales, que luego llega al sector público como también al sector privado con precios más elevados, y eso genera un mayor nivel de inflación, pérdida de poder adquisitivo, y puede generar en algunos casos hasta desabastecimiento, como hemos visto puntualmente con el diésel y la gasolina. A ver, retomando la situación de las navieras, licenciado, yo quisiera saber lo siguiente, porque también han anunciado desde la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia que pronto estaríamos trabajando con otra empresa, la COSCO Shipping, que saldría desde el puerto de Shanghai, esto en la China. ¿Esto usted cree que podría ayudar de alguna u otra manera? El tema es que tenemos que pagar en dólares. No importa tanto con qué naviera vamos a trabajar, si es china, europea o americana, ¿no? Al final de cuentas, cuando se tenga que hacer el pago, el comercio mundial se mueve con más del 70% de la divisa americana. Ahí está el problema, porque al final no vamos a trabajar con el gobierno chino, sino con empresas privadas que trabajan con dólares americanos. Está bien, creo que es oportuno que se busquen alternativas, soluciones, porque este tema es muy importante. No solamente se tiene que ver con problemas del sector privado, sino con problemas de la economía nacional, donde pronto el gobierno nacional debería trabajar de manera más comunal con el sector privado para ver soluciones, ¿no? De dotar dólares al sector del empresariado privado, a los exportadores dar garantías para que traigan sus dólares, a los importadores dar dólares para que puedan importar, no sé si a través de fideicomisos, algunos créditos especiales, o dar la liquidez al sistema financiero nacional para que ellos puedan retirar sus dólares y pagar. Aquí el problema de fondo es la escasez, no tanto con qué empresa vamos a trabajar, porque con la empresa que trabajemos nos van a cobrar en dólares, y mientras tengamos escasez en la economía de esa divisa americana y además esté a un precio elevado, eso va a significar que importar sea más caro, y eso se ha reflejado explícitamente, y como hemos visto en los datos estadísticos del propio INE, con un nivel acelerado de incremento de precios que ya ha superado la inflación de la gestión 2023. Don Luis Fernando Romero, muchísimas gracias por habernos acompañado, darnos el detalle, el análisis y, claro, el punto de vista desde un profesional en economía. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, y cuando gusten estamos nuevamente en Buenas noches. Siempre bienvenido, un abrazo para Tarija. Bien, aquí en vivo hacemos una pausa, pero más adelante le voy a mostrar esta fotografía, le adelanto algo.